son más ricos de lo que tú crees. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Diamond Talks. Les habla su anfitriona Sonia Rivera y aquí hoy tengo una sorpresa para ustedes increíble. Ustedes saben que este podcast todo el tiempo ha tratado de bailarines, pero tengo la dicha de tener en esta oportunidad a una persona que, aunque él no sabe, ha sido influencia en mi vida artística y esto lo vamos a descubrir ahorita. Si usted no se enteró por la tapa de este video, aquí les introduzco con ustedes tengo a Gerardo Rivas. Ay, qué emoción, gracias. Gerardo, gracias por estar conmigo. No, gracias a ti por la invitación, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Bienvenido a Tampa. Porque esta es tu casa. Esta es mi casa hace 15 años ya. Gracias, que como pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, lo sé. Parece que fue ayer que te viniste para acá. Parece que fue ayer, pero de verdad estoy muy emocionada porque sé que esto lo va a ver mucha gente, número Amén. uno, pero número dos, porque sé que contigo puedo hablar de cosas que con otra gente no puedo hablar. Eso es bonito. Somos salseros. Somos salseros de nacimiento. Y qué lindo que tengo la oportunidad no solamente de dejar esto pues para la posteridad, Sí. sino que tú vas a ser mi eslabón para entrar a otras plataformas y yo sé que va a estar bien. Me acabo de enterar que soy el primer cantante, ¿no? Sí, En eres la podcast. primera persona. Siempre Qué son presión, bailarines. La verdadera presión. No, ¿qué va a hacer? Mira, aquí estamos para vacilar un Claro, rato, esto para estamos pasarla para bien, hablar. claro que sí. Aquí, como yo dije, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Si Gracias. alguna pregunta no te gusta, Gracias, no hay gracias. ningún rollo. De verdad, somos muy Claro, relajados. claro. Pero vamos entonces a empezar rápido a lo que vinimos. Eres, pues obviamente, hijo de una figura muy, muy importante. Sí. Y aunque el podcast no es acerca de él, pero le vamos a enviar un saludo a tu papi, que yo sé que es muy cool contigo. Sí, Yo vi una sí, entrevista sí, por ahí, ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es el beneficio o lo perjudicial de ser hijo de un famoso? Fíjate, yo encuentro que es mucho más positivo que negativo. Claro. Vamos a hablar por lo negativo podría ser la cierta presión que supuestamente puede ejercer eso, en que tú tienes que hacer las cosas correctamente. En el caso de mi papá, Iris Rivas, pues sí podría decir que es un poco, ¿verdad? Es una presión porque Claro. de mi papá nunca se ha hablado nada negativo. Su récord es Ha intachable. llevado una carrera muy limpia. Muy bonita, muy Sí. limpia. Y eso pues realmente pues sí es una presión. Esa sí es la verdadera Sí, presión. esa es la verdadera presión. Hay que hacer las cosas correctamente. Claro. Lo positivo es, que para mí es positivo, es que pues tengo el mejor maestro. Tengo el mejor maestro ahí y una guía la cual se sigue de la manera correcta, ¿no? Uno ve, uno aprende qué se puede hacer, qué no se puede hacer. O sea, es el mejor maestro, La escuela. mi mejor amigo. Él es mi todo. Cuando venía para acá con Che, veníamos de camino. Ahora mismo él está en ¿dónde fue que él está? En Alicante. Oh, Entonces me llamó para ver si todo estaba bien, porque yo acabo de llegar de Barcelona, sí, te lo sí, comenté, sí. y de hecho estuvimos por allá juntos. Entonces, para saber cómo yo estaba, y Che me comenta, ¿y él siempre te llama? Y yo, siempre. O sea, él siempre está pendiente no solamente de mí, ni de otros hermanos también. Ahora tiene nietos, o sea que Claro. y ahora tiene que estar pendiente. Más aunque gente. Ya yo pasé al segundo plano. Realmente la llamada es para saber cómo están los nietos. Así que, pero es una bendición, de verdad, que mi papá, pues primero que esté con vida, Claro. que todavía siga vigente y tenerlo junto a mí, a mi lado, pues es una bendición. No, te ha guiado muy bien porque créeme, los resultados, pues todos los hemos visto y ha sido espectacular. Gracias. Tuviste la bendición de crecer junto a grandes músicos. Sí. Y de eso estamos hablando ahora. Pero imagínense en tener los tíos, todos los del Gran Combo. ¿Qué? Ahora digo yo, la verdadera presión. Son 13 padres. No, tío, Wow. padres. O sea, me vieron nacer. Sí, O sea, me sí, vieron yo sé que nacer. Jerry empezó mucho antes de que Sí, ustedes papi estuvieran. papi empezó en el Gran Combo en el Vi ese 1977. video hace poco otra vez. Un 19 de abril de 1977. O sea que yo nací en el 1982. O sea que mi papá tiene 47 años en el Gran Combo, yo tengo 41. ¿Es un nene? Yo me siento, yo soy un bebé. Yo soy Un bebé, seguro. Estamos Entonces, empezando todavía. No hace mucho, hace como un año, te puedo decir un año, más o menos por ahí, yo fui a sustituir a mi papá por primera vez. Wow. Pasó por una situación de salud y tuve que ir por él. Entonces, cuando llego, primero tuve que ir a buscar a don Rafa a la casa, Ajá. porque papi, el trabajo de papi es cantar con el Gran Combo y ser el chofer de Y ser el chaval.
De Rapitiel. Sí, entonces yo tuve que hacer el trabajo completo, no solamente fuera a ir a cantar por él, tenía que ir a buscar a don Rafa a la casa. Entonces, cuando llegué a la actividad, pues todos sabían que yo iba por papi, pero ellos se sentían, yo me sentía cool, yo me sentía hasta cierto punto normal porque yo Sí, nací en ese grupo. claro. Yo creo que ellos están más nerviosos que yo porque ellos lo que estaban como que, wow, este tipo está aquí si yo lo vine a hacer. O sea, como que, ¿qué es esto? Y realmente, pues, yo me sentía grandísimo cuando don Qué Rafa marcó 4. experiencia, seguro. Así decimos nosotros en algo musical, cuando don Rafa marcó 4 para empezar el primer tema. Y yo dije, wow, yo estoy aquí donde yo nací. Qué bendición, ¿no? Así Un que sueño cumplido también. cumplido. Así que gracias a mi papá por la confianza Claro. y a don Rafael y a los muchachos del Gran Combo por hacerme parte como si yo fuese papi. Sí, sí. Pero mira, tú tienes un canal de YouTube y de hecho me disfruté muchísimo la entrevista con tu papá. Sí. Se ve que se llevan súper cool, como que son best friends. De verdad, lo vi muy relajado. Se ve que es una persona bien easygoing, ¿verdad? Sí, papi, es así. Entonces, ahí fue que descubrí, viendo, porque un video me llevó a otro, estudié bastante, Qué estudié bueno, bastante. eso está bien. Pero sí, claro, porque es una responsabilidad también estar aquí sentado y hacer preguntas relevantes, ¿no? Pero entonces vi, y ahí fue que me descubrí que May Ramos también estaba en el combo hace muchos años. Sí, porque, o sea, el frente era... Primero era Andy Montañez y Peñín Exacto, Rodríguez. y Andy se va con... Después entra, cuando sale Roberto Roena, si no me equivoco. Ajá. Entonces entra Mike Ramos. Porque obviamente, recuerda que Roena era bailarín también. Claro. Entonces introdujo las rutinas de baile en el Gran Combo en un momento dado. Entonces ahí cuando Roena sale del grupo, pues entonces Mike entra a ser parte del Gran Combo ¿verdad? Como la delantera. Pero yo no sabía eso. Sí. Yo hice, ¿what? Bueno, Mike es el que obliga a mi papá a bailar. Hay un video que es, si no me equivoco, es el show de Luis Vigoró Presenta, Claro, que es el hace primer muchos programa años. de televisión que mi papá hace. Y se ve bien cómico porque se nota que mi papá estaba empezando no llevaba mucho. Y todavía las rutinas no las tenía como que muy mangadas. Entonces, hay una parte bien cómica porque tratan de hacer un paso. Mi papá lo intenta. Mike se da cuenta que no le está saliendo y él cambia la rutina a la Ahí normal, mismo. a la fácil. Como que, ok, está bien, no te sale, todavía no está. Pero mi papá dice una cosa y tiene toda la razón del mundo. Que él es un ejemplo de superación. Eso lo vi en la entrevista. Tú ves ese video y tú dices, wow, ¿cómo este señor Le pudo? evolucionó. Era que se puso para la vuelta y se puso para la vuelta. Entonces, Mike tiene que ver mucho con ese crecimiento y esa evolución de mi papá en lo que el baile se refiere. Mike es amigo mío hace muchísimos años. Sí. Mírale mi saludo. Que hemos viajado, hemos hecho muchas cosas, pero la entrevista no es ni de Mike ni de tu papi, a pesar de que obviamente pero hay que hablar de eso, claro. siempre es parte de... Pero Claro. de Gerardito y los Rocolos, Dios mío. Eso fue ayer. ¡Arroz rico! Eso fue ayer. Y perdón porque no soy cantante, pero que mucho me vacilé ese comercial y ver todo lo que ha pasado de allá para acá. Sí, bueno, en Puerto Rico hicieron una lista de los jingles más Todavía yo me acuerdo famosos, de eso, recordados seguro. en los últimos 25 años, yo creo que más, 30 años. Tiene que estar ese obligado. Y yo estoy número 5. Para mí eso es un honor. Sí, ¿Tú sabes que todavía yo lo recuerdo, es muy vigente yo aún. estoy número 5, tú sabes, y es una bendición porque a mí me pegaban bellones con lo del arroz y me molestaban. Ellos no sabían que a mí realmente eso nunca me molestó. Muy bien. A mí, al contrario, tú sabes, mi infancia fue bien divertida. Primero porque yo estaba haciendo lo que me gustaba. Y estaba divirtiéndome en la música, pero divirtiéndome. Diferente a todo lo que un niño regularmente hace. Es que la realidad es que tu círculo era distinto. O sea, no Claro. podemos esperar que tengas una crianza, aunque dentro de lo normal, pero siempre va a haber cosas distintas Sí. porque mira dónde estás y dónde vienes. Hoy en día le debo mucho a ese gordito. Claro. Mucho a ese gordito, pero mucho. O sea, hay muchas situaciones que posiblemente en este preciso momento podrían ser un poco complicadas para cualquier artista per se, ¿no? En sentido de enfrentarte a situaciones difíciles en tarima, ¿no? Pero
a veces es que yo he vivido eso desde niño, que sé cómo poder resolverlas, ¿no? Claro. Entonces, pues me encanta, toda la tarea me encanta. 16 años de carrera. Sí. Se dicen fácil, pero sabemos que no lo es. ¿Ves? Eres multifacético. ¿Cuántos instrumentos tocas? Percusión. Yo toco percusión. Básicamente toda la percusión. Yo soy graduado de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan, Puerto Rico. Yo creo que si me preguntas a mí cuál de las dos cosas me gusta más, si cantar o tocar percusión, un día te puedo decir percusión y un día te puedo decir cantante. Okay. No hay ninguno que llegue más peso que el otro. No, depende del momento. Del mood que estemos hoy. Sí, depende del momento. Yo, hoy que estoy hablando contigo, posiblemente tocar percusión. ¿De verdad? Sí, es que hay algo ahí que... que el sabor. No, hay veces que realmente yo me lo disfruto tanto. O sea... Que se te nota. Sí, Vi varios videos, porque obviamente sí te he visto en tarima, pero me di la tarea de buscar pietaje viejo y te ves divertido, te ves en tu salsa, vamos, ¿está? Es que son dos Geraldos diferentes. Okay. Cuando está tocando percusión y cuando está cantando. O sea, yo como que hago el switch, tú sabes, hago el switch y son dos Geraldos diferentes. O sea, al final del día termina siendo lo mismo, pero yo me lo catalogo como algo en cual yo puedo desarrollarme o puedo me veo de otra manera. A mi papá le pasa lo mismo porque mi papá somos muy comunes en muchas cosas. Él toca el 3 cubano. Yo lo vi tocando. Y entonces si le preguntas a él prefiere tocar el 3 que cantar. No sé qué, pero es algo que realmente no. A mí me llama mucho la atención. Y aparte de que estudié eso, me gradué. Y hay algo que tengo que... Sí, que mucha gente a lo mejor no sabe que eres músico estudiado, de verdad. Y añádele que cuando yo me gradué de la Escuela Libre de Música, a los 17 años empecé con Víctor Manuel, sí, con Víctor Manuel. Y mi casa, la cual actualmente vivo, la compré tocando percusión. Oh, wow. O sea que le tengo mucho cariño y todavía las primeras congas que yo me compré para poder tocar con Víctor Manuel todavía las tengo y gracias a esas dos congas tengo casa hoy en día. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces voy a cambiar un poquito el subject ahora, el tema, porque es algo que me interesa mucho hablar contigo. Tú eres pues la nueva cepa, como ellos le llaman, de la salsa, y yo entiendo que hay muchas cosas más, pero la vieja, la nueva, y ese conflicto que un poco hay, de que no se la quieren dar también ustedes. Ustedes llevan muchos años trabajando, han hecho muchos esfuerzos, muchos sacrificios, y no han dejado caer. Dicen que la salsa se está muriendo. ¿Qué tú opinas de eso? Porque la realidad es que yo pienso que no, pero hay mucha gente que piensa que sí. Yo nunca he estado de acuerdo con los subjects, como que me digan, tú eres parte de la nueva. Que no tan nueva, si lo quieres llamar como eso, porque ya yo tengo 41, lo que tengo nuevo lo tengo yo de grande. Pero yo nunca he estado de acuerdo con que como que me cataloguen en una... Yo soy músico. Exacto. Y soy una persona que me gusta lo que hago. El que no me la den, eso a mí... Hay gente que... Hay muchos de los veteranos hoy en día que pasaron por la misma situación que nosotros. Tú sabes, O sea, que no es nuevo esto. No. Muchas veces se lo trato de explicar a los compañeros, como que no le presten atención a eso, porque los veteranos que estuvieron primero que nosotros se la vieron difícil también. O sea, cuando Willy Colón salió con Héctor Lavoe en aquella época, en los 70 y pico, a él tampoco se la daban. Claro, porque era la música, pues, no era la música marginada también, seguro. Y de la calle. O sea, porque recuérdate que en un momento dado, en aquella época, en los 60, 70 y pico, estaba el baile de salón, estaban los Big Bang, estaban los Machitos de la Vida, los Puentes de la Vida, los Tito Rojas. Era difícil entrar. Entonces, de momento vienen estos dos tipos con otro flow, bien neoyorquino. Bueno, le decían los malos. Ajá. Pues claro, ellos fueron marginados y le dijeron locos. Entonces, es un ciclo. Y por tal razón, es cíclico. A los muchachos que yo les di, ¿sabes? Mi mayor consejo es como que no les presten atención a eso. Mira, yo me acuerdo,
en el 1990 y pico, cuando yo creo que todavía no se hacían tantos eventos de salsa en el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico, hubo un evento de Luis Enrique y Gilberto Santa Rosa, que eran estos dos artistas en un solo evento en el Bellas Artes. Y Jaime Torres Torres, que era un periodista, es un periodista en Puerto Rico muy, muy famoso, ¿no? Hizo una reseña del concierto, del evento. Y dijo, y es que estuvo espectacular, pero él termina diciendo que él, al que veía haciendo muchos Bellas Artes, era Luis Enrique, que Gilberto no iba a volver a tocar ese venue. Ahora debe estar. Hay que buscar Gilberto es el señor y dueño o sea, a Gilberto nunca se la daban. Sí. Y mira, o sea, que es cuestión de que el caballero de la salsa. Esas cosas a veces uno las tiene que tomar como gasolina. Claro. Y darle para adelante. A mí no me la dan porque supuestamente yo soy hijo de. Pero no me la dé. Yo voy a mí. Ya. Yo nunca. Pero sigues trabajando sí, es que realmente eso es como que. Yo siempre pienso que siempre son los más que hablan bien de lo que tú haces que a los que no les gusta, tú sabes. A los que no les gusta, pues chévere, no hay problema. Hay más gente para escuchar, o sea, no necesariamente todo el mundo tiene que gustarle lo que uno hace. Siempre hubo como esa tirantez. Yo creo que, a lo mejor me disculpa claro. si me equivoco, pero creo que al ustedes traer algo fresco también, que cambió un poco la dinámica tradicional. Sí. Pues que a lo mejor cambiar y en vez de entrar con una intro normal, ya venían con su propio, pues su naturaleza era distinta. Ellos como que entonces esa fue la resistencia, ¿no? No, claro, y en todo cambio siempre va a haber resistencia. Claro. Y me acuerdo que cuando Benejedo empezó en el 2005, 2004, había una resistencia brutal. Ya mismo vamos para allá. Esos dos muchachos con unas ideas diferentes que... Como dije, la rueda está inventada. Sí. Nosotros lo que estamos era haciendo lo que nosotros entendíamos. Y hasta el sol de hoy, pues creo que no salió porque estoy aquí contigo hablando. Estamos aquí todavía. Sí. Entonces, mira, yendo por ese mismo tema, porque quería saber tu opinión acerca de pues, a lo mejor la semilla de los percusionistas, de los músicos en general. Yo creo que tal vez tiene que haber más inclusión, ¿no? Tratar de meter más a los muchachos pues en la música, en las artes. El gobierno debería hacer algo un poquito más, claro, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿crees que eso puede afectar en un futuro pues el desarrollo? Porque si no hay músicos, ¿cómo vamos a continuar? Recuerda que ya unos pues van caducando, van muriendo también, pues parte de la vida. Sí. ¿Qué debería pasar? Sí, eso sí siento una cierta preocupación. Yo también. Creo que mientras ha ido pasando el tiempo, menos músicos salen. Siguen saliendo, pero en menor cantidad. Entonces, claro. Lo sé porque, por ejemplo, no hace mucho, yo no podía hacer algo de una actividad y cuando empecé a buscar sustitutos para ver quién me resolvía, terminé pensando en los veteranos. Entonces eso, pues, yo dije, contramano. O sea, sí hay una cierta preocupación, yo la siento. Lo estoy viendo, o sea, yo que estoy un poquito, a lo mejor no estoy obviamente tan metida en la parte de la música, sí. Pero al bailar, pues obviamente sí veo, hay mucho nueva cepa también de bailarines, pero empecé a pensar eso hace poco y decía, no veo tanta pues innovación, no, porque pues a Manolito lo vimos crecer, literalmente Manolito. Pero Manolito es un viejo. Claro, ya también todos somos viejos. Es un cuerpo de nene, es un viejo. Saludos Manolito. Sí, un abrazo. Porque, uno de los mejores artistas de esta generación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el gobierno tiene que ver mucho en eso, obviamente. Ya el arte ya no es una prioridad. No es prioridad. Y entonces, pues honestamente, sí están en las escuelas libres de música en Puerto Rico, que creo que es una bendición que todavía el país tenga este tipo de escuelas. Que no las hayan cancelado. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Luches, PLLC, inmediatamente al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios.
La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Dentro de todo, le siguen quitando recursos. Claro. Los maestros hacen lo que pueden con lo que tienen. Sí. O Hacen sea que maravillas con hacen lo poco. maravillas. Entonces, pues, por alguna razón, el joven no se siente motivado a meterle mano como debe ser. Claro, es que la inmediatez de la música que estamos viendo Y ahora. la urbana, obviamente, es más Claro. fácil. No es que es más fácil, y no me malinterpreten con esto que voy a decir, pero Y no es restarle méritos tampoco no, al arte porque lo que de están otra haciendo forma. ellos yo no lo puedo hacer. Claro, O sea, yo claro. no lo puedo hacer, pero creo que pues un poco más, es como que un poquito, lo tienes un poquito más ahí de frente, Claro. ¿no? Entonces, pues, posiblemente no tendrías que elaborar unos estudios de unos tantos años Claro. y entonces están viendo que estos cantantes urbanos en 2 o 3 años hacen billetes, hacen dinero, Claro. pues ¿para qué yo me voy Es lo que a...? te digo, la inmediatez del éxito. Que no, que si tienen éxito, amén. Tú sabes, Claro. Super Cool se la Porque aplaude. hay para Porque todos, se la seguro. aplaude. Pero pues por eso posiblemente el joven no se siente atraído tanto a ir a una escuela libre de música, a estudiarlo para después ir a un conservatorio o ir a un Berkeley en Claro. Boston o en un sinnúmero de universidades que hay en Estados Unidos que también son muy buenas para seguir preparándose. Creo que eso, tú sabes que en Puerto Rico creo que fue Joel, Ajá, sí hizo sí. En la escuela de reggaetoneros lo vi. que yo lo vi muy bien. Sí. Lo único que yo le añadiría a ese tipo de ideas es decirle al joven, oye, tú vas a estudiar esto, pero también tienes que meterle a evolucionar Claro. para elevar el nivel y buscar la manera de que el mismo género eleve el nivel musicalmente, que yo encuentro que por ahí debe ir la vuelta. Pero es que yo creo que también, y eso lo voy a decir yo, no es la opinión de él, creo que el gobierno debe también de dar un balance. ¿Ves? Por ejemplo, si estás viendo que ambos son patrimonios culturales, porque Sí. la salsa, Igual tanto como pues el reggaetón se ha claro. vuelto pues también Sí, un género que es muy conocido y que nos ha dado apertura a muchos países. Claro. Pero la salsa estaba primero, eso es lo primero. Y número 2, que balancear un poco las cosas, ¿ves? Mira, como, ok, vamos a darle una partida de recursos también para que estos muchachos pues tengan acceso a instrumentos desde pequeños, porque así es como van a hacer el amor por el instrumento. A lo mejor pues es muy poco probable que si lo dejas que llegue a una cierta edad, después se identifique con uno de ellos. Vamos a lo mejor pues hacer algo más. Lo que pasa es que acabas de mencionar la palabra de gobierno y un plátano, a un palo de plátano, tú no le puedes decir que es de China. Así que nos toca a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Levantar el país y levantar el género por esfuerzo. No esperar que el gobierno lo haga, porque si no... Que me gustaría hacer más, pero desde acá, pues a veces No, es pero un puedes, así, poco, esto es parte de lo que estás haciendo es un y poco seguir llevando el mensaje. Claro, yo creo que es provocar la conversación. Claro. Porque a el la foro, gente, el gente foro. ver esto y a lo mejor pues hablar de estos temas que son un poquito incómodos para mucha gente, pues empieza la gente a hablar y a lo mejor surge una iniciativa. Yo creo que estos temas deben ser de mayor envergadura y que se le dé la exposición correcta. De mayor cobertura. Y de mayor cobertura y hablarlo, un debate. Creo que estos son temas que se deben debatir siempre con respeto, ¿verdad? Claro. Porque no hay que faltarse respeto ni para entrar en estas conversaciones. Yo encuentro que se debe de convertir en un debate para que llame la atención. Claro. Porque si lo tomamos de por encimita, posiblemente nadie le va a hacer caso
hoy en día estamos viviendo la época de las redes sociales, que si tú no creas alguna controversia, pues nadie mira. Posiblemente hay que hacer algo que genere un poco de controversia para, ok, ya capté tu atención, Sí. ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que pienso que esa es la vuelta. Y los génesis de este podcast ha sido un poco controversial en algunas cosas de las que he traído, porque definitivamente eso es lo que quiero, o sea, que se promueva, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que nos hace falta, vamos a ver cómo se pueden promover ideas nuevas, pues ¿cómo decir? Para resarcir esto que está mal o que nos hace falta como sociedad. No esperemos que se acabe todo para entonces después, ¿qué vamos a resolver? O no esperar que sucedan las cosas para entonces movernos. Ser más proactivos, más que proactivo. exacto. Y proactivo, Sí. y yo... Conmigo cuenten para eso 100%. Yo no, Pues qué yo no, bueno yo no saber tengo eso. ningún problema como bien te dije, siempre con un debate de altura, con respeto. Yo Claro. puedo hablar con quien entienda que Y se te puede hablar. vi, ahora hablando de eso, te vi en una entrevista que tuviste pues, con un famoso cantante, David Sí, Pavón. Y sí. te vi en esa controversia ahí. Y te vi que te defendiste muy, muy bien. Me dio un poquito de coraje. Ahora voy a dar poner mis 2 centavos. Porque la realidad es que fue una falta de respeto. Yo entendí que como que fue un poquito fuerte. La forma en que él se dirigió. Entonces, Ese es David Pavón. O sea, David yo lo respeto un montón. sí, pero es que no es la forma. Pero eso siempre... Y mira que somos sus fans, Sí, vemos su no. música. O sea, Como yo le dije, se lo dije fuera del aire, le dije, para empezar esa entrevista, que exhorto a todos que vayan a mi canal de sí, YouTube, yo Gerardo la vi, Rivas exacto. Oficial, Ahora y vamos a la hablar de eso vean. también. Está bien cómica. Sí. Está bien cómica. Eso fue, él llegó allí de improviso. O sea, él llegó sin avisar. Él no estaba. Ay, Entonces, en un formato de un programa que él no encaja. Entonces, llegas allí a tratar de montármela, como decimos nosotros. sí, Entonces, hay días que de momento, posiblemente tú no estás en la línea, ¿no? claro. Pues tuve la mala suerte que ese día yo estaba, que todo me venía a la mente, que todo salía, que las palabras fluían. Yo nunca me vi perdido, como que perdí No, te el vi, control. no Estaba hablando- solamente estabas, perdón que te interrumpa, no solamente estabas en control, sino que estabas trayendo puntos, o sea, lo pusiste en su lugar. Sí. Pero David yo encuentro que es que él siempre ha sido así. Y muchas veces no podemos entrar en ese juego, ¿verdad? Porque Claro. después él es así. Pues, Y yo lo que le quise decir fue que muchos quisieran, como le dije fuera del aire, muchos quisieran tener un viejo motel como el de él, cara dura como el de él. claro. Y o sea que los admiramos y los respetamos. A mí lo que me gustaría es que ellos protejan como artistas, protejan su carrera para elevar el nivel y en vez de estar criticando, pues entonces, como se lo mencioné en la entrevista, invítame y yo canto el motel contigo y buscamos la Claro. manera. En vez de criticarme, entonces vamos al fil y lo No, pero hacemos. también recuerda que todos estamos en el mismo bote remando, somos compañeros, entonces a mí no me hace falta demeritar a alguien para yo brillar, o sea, todos tenemos la posibilidad. Y se lo dije y se lo dije al aire. Esto sí se lo dije al aire. Yo le dije, ¿tú crees que a mí me va a importar tu opinión cuando Gilberto Santa Rosa me da la oportunidad de poder estar Claro. en presentaciones con él? En serio, David. O sea, como que, y con el mayor respeto, tú no estás a ese nivel. O sea, lo que quise decirle, que posiblemente lo pudiera estar, pero no lo está por culpa de él, no por culpa mía ni por culpa de nadie, porque yo no le estoy tirando a él. O sea, él mismo se está poniendo en el spot para que entonces yo te diga lo que te tenga que decir, porque nadie te atacó, el que me atacaste fuiste tú. Sí, O sea, correcto. lo que yo te estoy diciendo te duele, pero es que tú lo buscaste. Claro, lo he buscado. Mira, si pudieras ir atrás, vamos a dejar a De Pavón porque la realidad es que quiero que sea algo No, y lo quiero lindo. y lo quiero y lo admiro Sí, sí. y nos escribimos y es demasiado talentoso y él lo sabe, él sabe que Claro. Lo realmente, que pasa es que también a veces nos ponemos un poquito cronky cuando nos ponemos viejitos. como dice la canción de él, yo le dije, como se lo dije, le dije, a la verdad que tú eres un cara dura, porque tú eres un cara dura. Ok, si pudieras ir atrás en el tiempo, alguna etapa de tu vida, ¿a dónde irías? Y no es musical, la que ¿No? te voy a ¿De decir. verdad? No. Iría al 1996, 96. Un torneo, a mí me encanta el béisbol.
¿De verdad? Pues mira, igual que mi productor, que él es el loco con el béisbol. Entonces yo estaba en un torneo en donde habían unos scouts no para ficharte, pero era para ir para pasar a cierto nivel, a unos diferentes torneos por la vuelta de la isla, inclusive fuera del país también. Y entonces ya había pasado a la segunda ronda, y en la segunda ronda yo entendí que yo había hecho un buen torneo, mucho mejor que muchos de los que escogieron. Y cuando fui a reclamar el por qué no me habían escogido, me dijeron que por mi estatura. Oh, wow. Entonces, pues yo, posiblemente ahí fue que yo me rendí y dije, que no posiblemente, ahí fue que yo tomé el bulto, me acuerdo, cogí los spikes, cerré el bulto, lo metí y ahí fue que dije, vamos para la música. O sea, una Eso cosa fue llevó a la otra, determinante. pero sí volvería, pero volvería a ese año con una foto de José Altuve ganándose el MVP y le diría, a ver, tú dijiste que... La estatura no tiene nada que ver. Aquí está. O sea, sí, no me arrepiento porque obviamente Dios tiene, ¿verdad?, un propósito para ti. O sea, no me tocaba, eso no era para mí. Estoy claro. Es que lo tuyo era Pero otra cosa. cuando me acordé cuando Altuve ganó, me acordé de ese coach. No, porque es que tú eres muy bajito, muy pequeño. Me gustaría ver con el reportaje, mira. Bueno, así es esto, así es. Con todas las de ganar, Sí. vamos a hablar de Mi Salsa Se Respeta. Porque ese es mi número favorito de ustedes. No sabía que lo había escrito Tempo Alomar. Sí. Para mí fue como que Tempo es, bueno, fue porque ya sabemos que no está. Sigue siendo. Pero Tempo fue muy amigo de mi papá, que en paz descanse. Ok. Papi acaba de fallecer hace poquito. Pero nada, él estaba un Mi poquito respeto. enfermito, no, todo tranquilo. Pero yo decía, cuando yo oí esa canción la primera vez, aquí está nuestra conversación de hace un par de años atrás. ¿Cómo es esto? Porque yo monté esa canción y te pedí permiso para usarla. Pero, Eso fue en el 2008. Y mira abajo, al final, pues te estoy diciendo, mira, voy con unos muchachos, montamos tu canción. Yo la monté, una coreografía de tu canción, porque me inspiraste demasiado en aquel momento. Yo decía, ¿con qué? Él está leyendo y él está como que, wow. Para que veas que en aquel momento nos inspiraste muchísimo, porque fue una canción no solamente fuerte, fue una canción que para mi escuela... wow. Fue bien protagonista porque con eso viajamos, hicimos muchas cosas. Esto es Facebook, ¿no? Esto es Facebook. Sí. Y yo dije, claro, pues él no se acordará de eso, pero déjame. Nosotros conversábamos y yo te seguía a muchos sitios. Iba pues a las fiestas patronales, a muchas cosas que ustedes hacían. Y ahí te estoy pidiendo permiso para usar tu canción. Sí, y me imagino. Y sí, mira qué chévere me respondiste. Sí, pues claro, es que yo siempre he sido así, ¿no? Estaba buscando el video a ver si lo conseguía. Yo siempre... No, quédate con él. Muchacho, gracias, un millón. Siempre esa canción para mí no solamente fue importante a nivel de academia porque la utilicé y pues me diste permiso y todo eso fue chévere, pero yo pensé, ¿por qué fue tan agresiva esa canción? Porque era agresiva, o sea, agresiva en el sentido de, mira los soneos, ¿por qué hablas de mí si tú no me conoces? O sea, era como más provocando. Eso tiene una historia. Y eso es lo que quiero saber. Yo decía, él está enojado. Eso tiene una historia. No es que estábamos enojados, es que realmente... Estás reclamando tu espacio. Sí. Sí, te voy a hacer la historia de cómo cómo esa canción llega a nosotros. Ajá. Fue en Perú. Oh, wow. Tempo estaba con Roberto Roena. Sí. ¿Cómo te hago entender? Sí, imagínate. En Perú eso es un éxito. Himno, eso es un himno. Y en Colombia también. Entonces, estábamos en el camerino y yo estoy hablando con Tempo. Pero recuerda que Tempo es percusionista también. Era percusionista. Sí. Entonces, estamos hablando de músicos de Nueva York, del Conjunto Libre. Y yo lo que estaba era escuchándolo. Entonces, él empieza, en la conversación, empieza a cantarme una canción. O sea, él está hablando conmigo, pero él me llevó a la canción. Okay. Y empieza, soy humilde, soy callado, hablo poco, sin comentarios. Yo no estoy cantando, pero solo sí. me preocupo por mi tambor.
No creo en fuerza, no tengo envidia, ningún complejo. Y voy viviendo de lo mejor. Pero cuando tocan mi persona, varón, óyelo bien. Mientras él está diciéndome eso, y dice, ¿por qué este tipo me está diciendo eso? Pues si yo no te he hecho nada. O sea, que no lo entendía. Entonces sí me alboroto, meto un tumbao, meto un saoco. Me están porque cantando el una de mis humano canciones me favoritas. ¡Qué respeta. éxito! Pero cuando él va para el coro, sí me toca mi alboroto. Ahí fue que yo entendí, este tipo me está cantando una canción. Y ahí mismo, espérate, el celular, vuelve. Y la canta, pues chévere. Cuando vamos ¿A grabar? a grabar con todas las de ganar, que es el disco, donde está esta canción, no me acordaba de eso. Y entonces, por alguna razón, que no me acuerdo bien ahora, llegamos al tema, pero el tema yo no lo quería que sonara muy planificado. O sea, yo no quería que sonara un arreglo planificado. Y me acuerdo Marco Sánchez, que es el arreglista de ese tema, ya estábamos en una sesión de grabación porque ese disco se grabó como en los tiempos de antes, todo el mundo a la vez. Oh, wow. Fue tradicional. Exacto. Por eso sonaba así. Exacto. Entonces, me acuerdo que como no hay arreglo, el pianista, que en este caso Marco es el arreglista, que es pianista, me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le digo, bueno, yo estoy buscando algo neoyorquino, pero que tenga algo puertorriqueño. Mano, yo no sé, pero que suene real, tú sabes, que suene real. Y él me dice, váyanse a almorzar, váyanse a comer y viren. Cuestión que nos fuimos a comer y cuando viramos, él va al piano, ok, entonces está en el piano y yo, esa grabación, yo soy el que yo toqué bongo, o sea, toqué la percusión. Lo vi en los créditos. Entonces, él marcó el tema y él está, síganme. Y toda esa introducción, por eso es que tú la escuchas, como que el piano va entrando, saliendo, es una conversación. Improvisado. Es improvisado. Y Wow. todo eso, ese final, tú sabes que eso se acaba con un coro. Yo sigo Todo él nunca se me va a olvidar. Que estamos en el final, ¿verdad? Y él está, porque él tiene un micrófono así mismo, para hablarnos a nosotros. Él está... Voy a decir un coño aquí, ya lo dije. Y ya no pasa nada. No sé cómo acabar el tema. No sé cómo acabarlo. Entonces seguimos tocando. Entonces no sé cómo acabarlo. Entonces él hace, entonces nos dice, 1, 2, 3, ¡bam! Y así paramos todo. Entonces él dijo, déjenlo ahí. Y nos entró un mal de risa. Y yo, vamos a escucharlo. A la cabina. Cuando le dio play, mira, se me pararon los pelos porque es que fue así. Ese tema, te voy a hacer entonces yo ahora a ti una anécdota así fue que para salió que eso. veas cómo ustedes sin saber influyen en nosotros los bailarines. Claro. En Nueva York todavía no había sonado. Yo voy en 2008 a montar unas coreografías en Nueva York, me contratan para ir allá y yo pongo el tema. Y digo, vamos a montar esto. Ya yo lo había hecho en Puerto Rico, pero esos nenes se volvieron locos. Eran un montón de nenitos, 8, 9, 10 años, y las mamás. Qué lindo. Y eso fue lo que pasó. Tu tema, mira cómo, obviamente, la cobertura de ustedes es mundial. Pero cuando yo lo llevo, nadie lo había escuchado todavía. Y ellos decidieron, no, esto es lo que vamos a hacer. Y los nenes, había que ver cómo ellos, sin conocer mucho de música, sin conocer mucho de baile, cómo se influenciaron y cómo la música les llegó. Sí, y eso es parte de... Perdóname, saludos Unified. Mira, aquí está, porque es el la grupo historia, Unified, si ahora saben. Esa es la historia. La realidad es que ese tema, pues, me preguntaste por qué tú sentías un cierta de rabia en los soneos y claro, tenía Es porque en ese momento estaba la riña entre Nejedo y Enclave. Entonces, sin mencionar el nombre, estábamos dejándole saber. Claro, que. Como que... Pues ahora, ese es el trasfondo que usted no conocía en aquel momento. Como que sin decir nombre, ¿sabes? Era como que... Por eso es que si tú no me conoces... Claro. Porque vas a piratearlo. Pero ese es para... No, pero ese era para los salseros, a los que hablan, tú sabes, a los que... Como que porque nosotros decíamos, si tú me estás criticando, si tú lo que haces es piratear el CD, o sea, ¿cómo tú me vas a criticar si tú nunca compras mis discos? O sea, eso era... Había una tiradera para el que cogiera el rafagazo. Todos esos soneos eran puya, palo, bofetayo, wow. Todo, y inclusive, eso es una segunda versión, porque la primera era peor. Anda, ok. Sí, hubo sonidos que los quitamos.
Wow. Sí, porque y me acuerdo que fue mi papá que lo escuchó y dijo, oye, baja, tienes que bajarle, porque está de más. Hay unas cosas ahí que están de más. Y hicimos Lo limpiaste lo un limpié un poco. poquitito para que dejarlo ahí, pero es un tema que actualmente, ahora en Barcelona, tuve que tocarlo. Pero es que yo me enojaba cuando ustedes Tuve que iban tocarlo. y no cantaban eso. Yo como Tuve que yo me tocarlo. salía como que Sí, no sí. tocaron mi canción favorita. Un tema que realmente nadie pensó y se terminó. Es como cuando veo al Canario, si no me tocas fotos y recuerdos, me enojo. Y muchas veces no lo toca. No lo toca. Ya, sí, es así. Es así. Sí, pero tengo una grabación de él, mira, ven. cantándome el oído, fotos y recuerdos. Ah, Digo, bueno, cuando, pues ya. cuando no te la toques, ahí te llevas. Vas y eso. lo buscas. Pero que esto está súper cool. Gracias por esto. No, ¿sabes lo que pasa? Que quise traerlo porque a veces ustedes nadie los reconoce o no tienen idea. Pues por lo trajín, la inmediatez de estar corriendo de lado a lado y no saben lo que pueden hacer con su música y la responsabilidad que tienen con la música, pero también lo que provocan en la gente. Es que la música que yo hago es de ustedes. Sí, O sea, sí. súper cool que pida. Y no es la primera persona que me pedía permiso y mi respuesta es, usen eso si sos para eso. Pero para que tú veas, no todo el mundo es tan generoso. Sí, úsenlo. Si son Porque- son de ustedes y nosotros hacemos música para eso. Inclusive yo llegué a cambiarle letras a canciones para escuelas de baile. Que me lo Claro. pedían y se los enviaba. Mira, ay, gracias. Sí, mira, Eso es tengo parte que hablar contigo porque Michelle La Brava, que es muy amiga hace muchos Sí, años, Michelle, claro. ella me hizo una vez un cover, una para mis nenas. Qué bueno. Y ella me hizo el favor para poder utilizar la Brava, de hecho, que era el disco cuando ella No hay- sacó La Brava, no hay- me hizo una versión para mis nenas. Y No la hay cosa más cantamos. bonita que la música que uno hace. A mí yo adoro. Mira, ahora tú sabes que las fiestas patronales, pero en Puerto Rico hay una modalidad que la gente llega temprano y llevan sus sillitas de playa y se estacionan frente a la tarima. Ay, eso a mí no me gusta. Porque es que mano, esto es para bailar. Ay, Están ahí así, mirándote. No hay cosa más bonita que tú estés tocando, cantando y que la gente esté bailando. nosotros tenemos que irnos atrás, al final, a lo último. O Pues. sea, esto es para bailar, esto se hizo para gozar. Tú que sabes de baile, tú sabes lo que te quiero decir. Claro, no hay nada mejor que salir todo sudadito después de tú haber dado una buena bailada. Claro. Llegas a la casa y tú como que wow. Ok, mira, este podcast lo ve mucha gente, pero sobre todo lo ven muchos dueños de academia, pues porque siempre había estado dirigido pues a bailarines, pero pues queremos que también estos nuevos bailarines pues puedan saber que hay una música nueva, que hay un nuevo material, porque casi siempre cuando van a las competencias, que me da oportunidad, he sido jurado varias veces, pero vemos que siempre usan la música, la vieja, Sí, sí. porque también queremos que vean que hay una música nueva. Claro. Sé que tienes un bebé nuevo, vamos a hablar del bebé nuevo. Dile Rivas es mi Ajá. primera producción como solista. Después de haber pertenecido por 16 años a NG2, se detuvo la propuesta de NG2 en el año 2020, un 24 de mayo. Muchos meses después entramos en la pandemia. Claro. ¿Verdad? Inmerso en este camino como solista y me dije, pues lo voy a hacer. Hice mi primera producción como solista, Dile Rivas, una producción que no es porque sea mía, pero es una producción bien variada, una producción que realmente cuando tú la escuches vas a ver la evolución como ser humano, como cantante, La madurez. como la percusionista, escuché. toda. O sea, tú vas a escuchar todo lo que soy yo. Es que vi desde música bien sosegada, como para otro tipo de ambiente, que no es necesariamente siempre para bailar, pero también vi descargas que son espectaculares para nosotros que disfrutamos de bailar. Correcto, hay solos de trombón, Hay todo. está su toquecito urbano, está la canción. Fusiones con salsatón también. Sí, súper bailable. Por ejemplo, hay un tema que se llama Dile que por mí no temas, que es un cover de Celia Cruz de la Sonora Matancera, de los 1970 y pico. Yo ni había nacido. Lo tenía que anotar, ¿verdad? Entonces, esa canción la hicimos en una versión súper bailable para el que quiera, ¿verdad?, bailarla. Yo encuentro que una producción súper variada que al que tiene una academia de baile, te hago una pregunta, ahora yo te hago una pregunta a ti. Ok, se cambian los papeles.
yo entiendo que a veces los maestros de escuelas de baile, posiblemente yo soy que estoy mal. Pero ¿por qué tiene que ser música de golpe, como decimos, y una música romántica no la podemos utilizar en una escuela de baile? Se usa, Se usa. pero te voy a explicar ahora. ¿Son te los voy a menos explicar. o los más? Son los menos. Pero te voy a explicar por qué. Porque el ambiente está puesto y donde la ola nos ha llevado es que ya las cosas a lo mejor más suaves la gente no las disfruta y el público pide siempre que sean saltos, un montón de cosas espectaculares y para eso, pues ese tipo de música a lo mejor no tiene tanta carne como diríamos nosotros. Pero sin embargo, Yo no pienso así, pero hay mucha gente que para las es competencias como yo lo veo, ¿verdad? Yo lo que tengo de bailarín lo tengo de chef. Pero yo viéndolo desde el lado de acá, como diría, como hubiese dicho el maestro Elías López, que para que descanse, en paz descanse. ahí es que tú demuestras tus quilates. Claro, porque tú crees que no todo el mundo baila cha-cha-cha. Ahí es que tú demuestras, Ahí es si que- tú eres bravo de verdad, entonces ahí, porque no todo, muchas cosas, hay cosas románticas que son súper bailables, que tú puedes demostrar con corte, Totalmente de movimiento, acuerdo. sensualidad, que eso es baile, pienso yo. Pero está pasando lo mismo con los bailarines que está pasando con los músicos. Ah, esto es más rápido, me deja más view, me deja más... Pues entonces, ¿qué pasa? No me esfuerzo en buscar esa otra parte. Sí, 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 ¿Ves? sí. Ahí te más o menos te Ya va lo dando como que... estamos. a ver, Pues, ya que me traiste el tema, por eso te pongo ¿sabes? Te hago la pregunta, porque Sí. entiendo yo que posiblemente está en un comfort zone definitivamente. que debería romperse un Sí. poco porque no pretendan entonces que yo haga un disco o una producción completamente de eso, porque es que no lo puedo hacer porque Y hay tiene que haber otro, para todo el mundo también. por eso, no puedo claro, enfocarme en un solo público. claro. Si entonces eso es lo que tú quieres utilizar para dar clases, pues lamentablemente no te voy a dar música Pero para entonces, ti. pero mira, para que veas, todavía, porque yo cuando empiezo a dar basiquitos, a mí me gusta ese tipo de musiquita suave porque él no está listo para hacer una música rápida. Pero lo que pasa es que no se enteran, por eso es que te estamos, ¿verdad? También pidiendo que nos dejes aquí, nos regales tu música, pues para que esas nuevas generaciones, no solamente los dueños de estudios, sepan que hay otras alternativas, sepan que hay mucho más que solamente pues lo viejo, sino que hay mucha gente trabajando lo nuevo. Y entiendo también que hay mucho joven, por ejemplo, hay un tema en esta producción de Uri Rivas que se llama Tú no sabes nada. Empieza totalmente bien suave, pero después coge una vuelta súper bailable y me he encontrado a muchos bailadores que te podrá sorprender que ese es su tema favorito. Entonces dices, ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú sabes, es cuestión, yo exhorto a los muchachos que sigan haciendo la música que quieran hacer. Claro. Y a las escuelas de baile utilicen esa música Claro. y demuestren sus quilates. Ahí está, ahí se lo dijo Gerardo Rivas. Ok, sé que tienes un canal de YouTube y como ya casi estamos terminando, pero no quiero irme sin mencionar eso. El canal, ¿estás trabajando en algo en el canal? O Sí, está... ahora cuando llegue a Puerto Rico, voy a estar haciendo un contenido sumamente especial de música en vivo, de mi chévere. performance, porque entiendo que es algo que me caracteriza como artista, ¿no? El performance que hago en vivo. Entonces, ahora cuando llegue a Puerto Rico, nos vamos a meternos al estudio para que vean el performance de lo que es Gerardo Rivas en tarima, no solamente como cantante, como músico también. Entiendo que no he explotado eso a cabalidad, el poder mezclar, el que yo toco instrumento, canto también, me voy a atrever a hacerlo. Mi respeto para los que lo hacen todo el tiempo, como Pirulo. Mi respeto como lo hace a Manolito. Claro. Que Manolito está cañón, porque Manolito, mira, Manolito a la vez puede animar, baila, Canta, toca. mete un bochinche brutal, te imita a Oscar de León a la vez. O sea, mi respeto para los que lo hacen como si fuese fácil. Sí. Pero voy a hacer todo lo posible por explotar algo que yo sé que puedo hacerlo. Así que pendiente a mi canal de YouTube, ¿Cómo se llama Rivas el que? Oficial. Gerardo Gerardo Rivas Rivas Oficial. Y te voy a dar una primicia, no importa. ¿Sí? Voy a hacer un disco en vivo totalmente. Oh, wow. Con el flow, pero flow... Voy a estar aquí, pero espero no morir no, en el intento. pero flow sesentoso. Oh, wow, vamos para allá atrás. Big Nice. Bang. Qué bien. O sea, Qué bien. esa onda. Ah, pues ya quiero ver. Y tipo blanco y negro.
Oh, wow, Y- Sepio, nos vamos. Y déjalo ahí, Eso. a esa onda. Creo que hay un público ahí que Sí, pues, que hay oportunidad de hacer. de poder hacer cosas como un concepto, ¿no? Claro. Estamos escogiendo el repertorio y está bien interesante porque me va a sacar de mi comfort zone completamente y me van a poner, yo mismo me voy a poner a cantar cosas que yo jamás en la vida pensaría que podría cantar. Pero, Sí. pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Qué bien. Mira, ok, sé que se nos han quedado varias cosas de discutir, pero a lo mejor se nos va a dar, puede ser que a lo mejor te encuentre en otro momento y se nos dé la oportunidad. Claro, Ha sido claro. una conversación rica. Ah, oye, Se me fue el tiempo así. eso es lo bonito de esto, que Sí. cuando las cosas se dan bien, pues van bien Sí, rápido. sí, Cuando pero- cuando no hay clic, es como que, ay, No ¿cómo podemos se estar acaba? chismeando aquí, gente, 20 minutos más. Claro, Pero claro. él va a estar hoy, bueno, esto va a salir un poco después, pero va a estar hoy aquí que estamos haciendo, pues hoy un festival de Clearwater y no quiero dejar de irme sin agradecer. Tengo varios agradecimientos porque esto fue una colaboración con Richard Ríos, que pues nos ha dado la oportunidad de hacer este podcast aquí, que hizo los contactos, a la 97.1 que también nos ayudó pues a estar El aquí. nuevo sol. El nuevo sol. porque Ah, así me es como- faltó. Sí, entonces pues para que estén pendientes también a ellos, el Fairfield Marriott de aquí en Clearwater, que tan gentilmente nos permitió su espacio pues Sí, para llevar este podcast y que está dándole tan linda estadía a Gerardo acá, que están ellos. sí, agradecido. Así que si está por Clearwater, no deje de pasar por aquí. El último hotel que está aquí de la calle. Muy Yummy bonito. Shoes, sí, Yummy Shoes, que también siempre está apoyándonos, Ricardo, el abogado de la comunidad. Y pues definitivamente, gracias por estar hasta este punto del video. No olvide que su clic, su like, su suscripción es bien importante. Compártalo. Porque así entonces nosotros podemos seguir haciendo este proyecto que pues ya usted ve que es para dejar un legado a todos los bailarines, pero no solamente a bailarines, sino a todo el que le guste la música en general. ¿Ok? Esperamos que le haya gustado. Esperamos que te suscribas, lo compartas y que le dejes el botoncito de like y que dejes los comentarios porque Geraldo va a estar Lo voy a estar leyendo, a ver lo que quieran decir. Yo estoy últimamente consumiendo mucho YouTube. Ajá. No lo consumía, pero tuve que ponerme para la vuelta para entenderlo y qué es lo que a la gente le gusta, cómo funciona, las analíticas, tú sabes. Estoy puesto en eso, así que estoy consumiendo mucho Pero no mucho quiero YouTube. que se acabe el episodio sin dejarte un pequeño regalito. Este es una t-shirt de nuestro podcast. A ver. de Diamond Talks. Oh, ¿la Para puedo que, abrir? claro, para que te quedes con ella, mira, del otro ¡Huepa! lado, porque ese ¡Ea, es lo que yo rayo! siempre uso, el Pues- huepa cuando doy clase. Pues mira, ¿sabes qué? Mañana me voy para Puerto Rico con ella. Ahí está. Así que entonces te agradezco muchísimo Gracias a ti, corazón. el que hayas tenido un tiempo para hablar conmigo, Siempre. que hayas sido tan gentil en el pasado y tan gentil ahora también que No, te y vuelvo a gracias a ti encontrar. por la oportunidad y sigue No, haciendo lo que estás Al haciendo. contrario. Que pronto van a comprarte, pronto te van a comprar el canal a ti y te vas a hacer millonaria. Mira, declarado esto entonces. Amén, Vamos a amén. ver si eso se da. Pues hasta el próximo episodio de Diamond Talks. Cuídense. Un gente. abrazo. Adiós. ¡Huepa! Oye, eso fue, mira, sí. ¿Viste? Se dio.